Buenos días, mi grupo está conformado por Fonseca Lady, Marín Vanessa, Palacín Joadis y mi persona Andrés Prieto y le estaremos hablando sobre la cultura de San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar, en nuestro país Colombia. Primeramente, es necesario comenzar con una pequeña introducción y es que el pueblo de Palenque de San Basilio cuenta con una población de 3.500 habitantes y se encuentra ubicada en los contrafuertes de los Fuentes de María al suroccidente de la ciudad de Cartagena de Indias. El Palenque de San Basilio era una de aquellas comunidades fortificadas llamadas palenques que fueron fundadas por los esclavos en el siglo XVII. De los diferentes palenques que se fundaron desde la época de la colonia, San Basilio es el único que ha pues sobrevivido y en este podemos encontrar como una gran magnitud de tradiciones culturales, sociales, religiosas, también musicales y orales, y que generalmente tienen pues raíces africanas, pues debido a esta esclavitud que vino de África en el momento de la colonia. Ahora, para darle continuidad a la introducción, también es necesario hablar pues sobre uno de los personajes más importantes que se considera como el fundador de pues este Palenque de San Basilio, y es que la historia de Domingo Bencos Biojó transcurrió a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, pues cuando millones de personas fueron esclavizadas en África, fueron traídas en cautiverio a servir en las minas, casas y propiedades rurales de las colonias europeas en América hace más de 400 años. Bencos Biojó fue como el líder de la lucha antiesclavista y fue ejecutado por orden del gobernador español de la provincia y fue uno de los pues, fundadores o de los que este Palenque considera como su fundador, fue como el padre y dio como los primeros pasos para establecer pues, las poblaciones libres con derechos, y este Palenque ha sobrevivido gracias pues a la tradición que este Bencos Biojó ha dejado y que ha transcurrido a través de la historia de esta pues población tan emblemática del departamento de Bolívar y de nuestro país Colombia. Ubicación. Bueno, hablando de la ubicación, lo que se puede encontrar en el parque frente a una iglesia pequeña pintada de coloridos azul, rosado y morado, se impone el monumento al gran bravío que se atrevió a desafiar a la corona española en el año 1600 y que convirtió a Palenque en el primer pueblo libre de América. Bencos vio. Está ubicado a 44 kilómetros de Cartagena, junto a los Montes de María, una carretera polvorienta y un sol brutal que anuncian su cercanía. Lo primero que aparece entonces es la plaza central, con el parque infantil, y luego está la única y más importante escultura del pueblo, el torso de Becos. Luego, haciendo énfasis en la cultura de San Basilio de Palenque, se puede resaltar los ritmos, sonidos y movimientos que hacen parte del día a día de la comunidad. Pocas tierras tan fértiles en lo musical como en San Basilio de Palenque, corregimiento de la población de Maetes en el departamento de Bolívar. Se puede destacar el son de negros, el bullerengue sentado, el umbalú y el son palenquero. Son algunos de los géneros que han nacido en el primer territorio de Colombia, lo cual es muy representativo de ellos. En el juego se identifican instrumentos tales como la marumba o la marimba, los tambores, entre otros, con los que pretenden enseñarles a los niños, los cuales han sido instrumentos más importantes que resuenan por las calles, casas, celebraciones y ceremonias de los palenqueros. La marimbula, por ejemplo, corresponde a los instrumentos que tanto en África como en América representan gran parte de su cultura. Entre los bailes representativos de San Basilio de Palenque podemos encontrar el bullerengue, el son palenquero, la chaluzonga, la champeta, el son de negro, la puya y el mapalé. El mapalé es el baile más representativo del Palenque, incluso a nivel de las poblaciones costeras dentro del insular afrocolombiano, ya que el mapalé es un ritmo proveniente de África. Solía ser practicado o utilizado en la época de esclavización por hombres y mujeres en momentos de descanso. Hablando de la música palenquera tradicionalmente, pues se ha visto en dos ámbitos. El primero es que la música y danzas para festejar, es decir, aquellas constituidas por diferentes estilos o repiques instrumentales llenos de energías despectivas que solo hacen que la persona se encuentre dentro o cerca del espacio de festejo.
o exprese simplemente movimientos corporales individuales llamados pases, o también acompañados en parejas llamados entrompado, paradito, paseado y encholado. Como segundo aspecto podemos ver que la música y las danzas, llamadas tradicionalmente de dolor, esto quiere decir aquellas que conllevan movimientos y goces como tonos melancólicos, incluso también es donde más se evidencia el crucial lugar de la mujer y de las abuelas, ya que incluye los procedimientos rituales como lo son el duelo. Además, también contribuye uno de los ejes más auténticos de la religión palenquera y es referente de la tradición oral y congregación de las redes familiares del cuadro en San Basilio de Palenque. Hablando en cuanto a la economía de San Basilio de Palenque, podemos destacar los dulces típicos que también como muchos conocen, son conocidos en el Caribe colombiano. Entre esos podemos destacar las alegrías, las tocadas, el caballito y las bolas de maíz. El sabor y tradición de los fogones de San Basilio de Palenque cautivan hasta el paladar más exigente. También se puede encontrar el arroz con bleo, el pescado en cabrito, la gallina criolla guisada en leche de coco, la mazamorra de coco, pues todos estos platos son parte de esta variada gastronomía cargada de sabores exóticos característicos de este pueblo que fusiona sabores. También cabe resaltar cómo internacionalmente la gastronomía de San Basilio de Palenque ha sido reconocida, ya que esta fue premiada con unos premios en Beijing, China, en el 2014. En este concurso participaron aproximadamente 15.000 libros de comida ilustres de personalidades del sector, procedentes de 184 países. Por cuenta de destinos, entre estos figuraba el Cuminarri Palenque, Pato Paraje, un libro escrito en San Basilio de Palenque con recetas ancestrales que también pues instruían la lengua palenquera. En su elaboración participaron 38 palenqueros que se prepararon para compartir sus recetas más tradicionales. Al final obtuvieron el reconocimiento considerado el premio Oscar de la gastronomía. Ahora cuando hablamos de la lengua, en los barcos europeos se llevan cautivos personas de diferentes regiones y culturas africanas, una estrategia de colonización para que los confinados en embarcaciones y lugares de trabajo no pudieran comunicarse, evitando así motines o planes de escape. Contrario a lo que se esperaba, estas tribus juntaron un poco de castellano, portugués, inglés, francés y las lenguas africanas bantú y pingüi para crear su lengua palenquera. Solo ellos entendían aquel complejo sistema de mensajes que aún persiste y se habla en San Basilio de Palenque. Esta es una de las 69 lenguas nativas que actualmente existen en Colombia. La lengua palenquera, compartida en todos los palenques de la época y autóctona de las comunidades africanas en América, hoy solo existe y se habla en Colombia, gracias a los cimarrones que huyeron de Cartagena y fundaron San Basilio de Palenque. Incluso allí, en la ciudad murallada, a 60 kilómetros del lugar, las palenqueras que recorren las calles vendiendo sus productos hablan en su propio idioma, una lengua excepcional de valor incalculable para la cultura colombiana. Ancestralmente, el palenquero se ha transmitido en el seno de la familia y de la comunidad. Sin embargo, en los últimos tiempos las nuevas generaciones hacen más uso del español. Los hablantes del palenquero son en gran parte adultos mayores de más de 50 años. En este grupo, los hablantes se caracterizan por interactuar en la lengua propia y por usar el español en los contextos comunicativos en los cuales se hace necesario. Muchos adultos y algunos adultos jóvenes pueden desenvolverse adecuadamente tanto en la lengua palenquera como en español, aunque en este último idioma predominen sus interacciones verbales. Por el contrario, jóvenes y niños poseen gran competencia comunicativa en español. No obstante, un gran porcentaje de ellos pueden comprender los mensajes transmitidos en el criollo, incluso pueden expresar algunas palabras y frases en esa lengua. Las trenzas. Los peinados en San Basilio son un testimonio de su pasado y un símbolo de su libertad. Para la comunidad de San Basilio de Palenque, el departamento en Bolívar, las trenzas tienen un significado ancestral como medio de comunicación colectiva y medio de perseverancia cultural. Teresa Reyes dice que el tejido de las trenzas puede significar alegría por el nacimiento de un nuevo ser o el matrimonio e inicio de una nueva familia, pero también tristeza por la muerte de un ser querido o dificultades comunitarias. Pero su significado va mucho más allá que la alegría y la tristeza. En las trenzas se tejió una historia de huida para los esclavos, siendo un medio de comunicación y resistencia, pues las palenqueras en su cabello tejían lo que veían, mapas de los caminos, delimitando los senderos transitados, para que de esta manera los esclavos liderados por los Bencos Viejos
planean la fuga armados de lo que sería una brújula en la cabeza de sus mujeres. En el interior de esta comunidad, con sus peinados, se plasma el recuerdo de su pasado y por fuera una manifestación contundente de su libertad, cuya celebración se teje tal como sus trenzas día a día, pues a través de los peinados lograron la liberación de un pueblo y hoy ese legado africano se mantiene vigente. Las prácticas medicinales y rituales. En San Basilio de Palenque se encuentran concentradas una serie de prácticas y rituales que evidencian concepciones sobre la vida y la muerte que se remontan al legado africano y a la instituida capacidad de creación cultural de los palenqueros y palenqueras. Dentro de estas prácticas rituales es pertinente resaltar aquellas relacionadas con la medicina tradicional y los rituales fúnebres donde se presenta el lumbalú. El lumbalú es un ritual fúnebre en que esta comunidad descendiente directa de los negros despide a sus muertos. Las fuentes de enfermedades son múltiples, mientras que a los daños o maleficios provienen de una intervención de zánganos, que son los brujos, y las bularias, que son las brujas en esta comunidad. En general, muchas de las enfermedades pueden ser tratadas con plantas y rezos o por la intervención de un médico y sus drogas sintéticas. Sin embargo, hay un conjunto de enfermedades como por ejemplo el mal de ojo, que solo pueden ser tratados mediante procedimientos tradicionales, los cuales son mediante baños, tomas o rezos, ya que la intervención de un médico no es útil, sino que puede poner en riesgo la vida del paciente. Los daños o maleficios, sin embargo, son una competencia exclusiva de los zánganos y las bulirias, mencionadas anteriormente como brujos y brujas. Ellos son los causantes y solo ellos pueden revertir sus efectos. El acudir al médico o las drogas sintéticas no ayudan y pueden empeorar la condición. Los daños o maleficios no se limitan a la salud de las personas, pueden también afectar a los animales, cultivos, la casa u otros aspectos de la vida de las personas como su fortuna o sexualidad. Las aseguranzas, que son las diminutas bolsas que llevan atadas a su cuerpo o a su cuello, se constituyen como en contra ante la posible intervención de los zánganos y bularias en su intención de producir daños o maleficios.